Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este miércoles 29 de mayo del año 2024. Llegó un momento en el que los trapicheos dentro de la administración Sánchez con la empresa de la trama Koldo eran tan escandalosos que en el segundo nivel de mando de algunos ministerios, en el funcionariado, entre los técnicos, empezaron a surgir dudas y temores por las consecuencias que pudiera tener para ellos en el futuro esas contrataciones de la Administración del Estado con soluciones de gestión. Por este motivo, el entonces secretario general de Puertos del Estado y experto en cuestiones jurídicas del Partido Socialista, Álvaro Sánchez Manzanares, el famoso Alvarito del sumario, tuvo que escribir a su equipo para trasladarles un mensaje de confianza en lo que estaban haciendo, pese a todas esas dudas e incertidumbres técnicas de las que les he hablado en lo que a las adjudicaciones a soluciones de gestión se refería. Lo cuenta hoy Esteban Urreiztieta en el diario El Mundo. En ese correo electrónico de Alvarito, el entonces secretario general de Puertos escribe lo siguiente: para vuestra tranquilidad, cuando el tema esté cerrado, el anuncio lo va a realizar el presidente del gobierno. La jefa del área de contratación y gerencia de riesgos de Puertos del Estado, Aránzazu de Miguel, respondió a este correo electrónico escribiendo lo siguiente: solo espero no acabar en el fondo del Manzanares con una losa de hormigón en los pies. La Guardia Civil incluye esta frase en su informe como el paradigma de las irregularidades cometidas por el gobierno de Sánchez en la contratación con la empresa de la trama Koldo. Y ante una frase propia de una película de la mafia italiana como, por ejemplo, El Padrino, solo espero no acabar en el fondo del Manzanares con una losa de hormigón en los pies, el jefe de esta responsable de riesgos de Puertos del Estado, Alvarito, respondió en otro correo electrónico con una frase, en este caso, más propia de una serie de narcos. Después de esto, nos vamos a gestionar el cártel de Cali. A usted que me está escuchando, no creo que haga falta que le explique qué es el cártel de Cali, porque, entre otras cosas, series precisamente como Narcos han hecho que todo el mundo sepa qué es el cártel de Cali. Pero, por si hubiera algún despistado, les recordaré que el cártel de Cali llegó a ser la organización de narcotráfico más grande del mundo. Hay gente que se confunde y piensan que era el cártel de Medellín, el de Pablo Escobar. No, Pablo Escobar fue el narcotraficante más famoso del mundo. Pero la empresa de narcotráfico más importante del mundo fue el cártel de Cali, el cártel de los hermanos Orejuela, que, para que se hagan una idea, en los años 80 y 90 llegó a amasar una fortuna de 12.000 millones de dólares de entonces, de hace 30 o 40 años. ¿Y cómo llegaron a mover tanto dinero? Pues gracias a vender miles y miles de toneladas de cocaína y gracias a matar y extorsionar a mucha gente. La lucha entre los diferentes cárteles de la droga dejó Colombia sembrada de cadáveres. Y en este contexto de terror extremo vivieron durante años los colombianos. La situación no es que se haya solucionado del todo, pero como en los mejores años de los Orejuela y de los Escobar, del cártel de Medellín, del cártel de Cali, ahora no están. En aquella situación de terror extremo hubo pues gente que dio su versión. Por ejemplo, un grupo musical colombiano llamado La Pestilencia, no sé si esta vez soy yo el que te va a enseñar algún grupo de música, pero hoy he descubierto que existe un grupo de música colombiano llamado La Pestilencia, cuyo gran éxito es una canción en la que resumía
¿Cómo era la situación en los tiempos gloriosos del Cártel de Cali? La canción se llama Fango. Como La Pestilencia es un grupo punky anarquista que además ahora creo que apoyan al presidente de Colombia, Gustavo Petro, pues este grupo punky anarquista, pues lo suyo no es cuidar la melodía y tampoco vocalizar. Así que si les parece procedo a leerles la letra porque no es muy extensa, tampoco es que se comieran mucho la cabeza. Podredumbre y corrupción, todo es causa en la nación. Burocracia y ambición, anarquía es la solución. Fango, 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 fango. 13 millones desterrados, un ministro asesinado, otros masacrados, un banco naufragado. Fango, 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 fango. Esta es toda la letra de la canción, pero la repiten en 2 ocasiones. Así llegan hasta casi 2 minutos. En total, La Pestilencia repitió o repite la palabra fango en 19 ocasiones en, creo, 1 minuto 47 segundos. Desde entonces, desde que sacaron esta canción, La Pestilencia, la palabra fango no había sido tan sobreutilizada como en la sesión de control del gobierno de esta mañana. Una sesión de control en la que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a exigir responsabilidades políticas al presidente del gobierno por las actividades ocultas de su mujer. Ayer conocimos que su esposa estaba siendo investigada con anterioridad al 25 de abril, fecha en la que usted firmó esa carta ocultando lo que estaba ocurriendo a todos los españoles. Mintió en las radios, mintió en la televisión cuando dijo que no sabía de qué se le acusaba. Y la semana pasada ocultó información a este Congreso cuando le pregunté si su mujer estaba investigada y no contestó. Usted no se fue a reflexionar, se fue a preparar su defensa. ¿Usted cree que la Audiencia Nacional, los juzgados de la Plaza de Castilla y la Fiscalía de la Unión Europea es fango? La Moncloa está investigada por corrupción. Haga lo que debe de hacer, señor Sánchez. Acabe con esto. Y ante una interpelación directa sobre el caso que ya no solo afecta a su esposa, sino que afecta directamente al presidente del gobierno, la reacción de Pedro Sánchez ha sido hacer un homenaje a La Pestilencia. Escuchen al presidente en su canción de 2 minutos. Fango, fango y más fango. Fango, fango, más fango, fango. En el fango, 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 fango con su fango. 12 veces en 2 minutos y medio. La Pestilencia eran 19 en 1:47. De milagro no le ha quitado el récord mundial Pedro Sánchez. Respuestas ninguna. Fango, 12 veces fango. Y por si no tuvieran suficiente con el fango, mierda. Y perdón por la expresión, saben que no es la costumbre del programa, pero es que cuando Pedro Sánchez ha finalizado su fango, 12 veces fango, se ha quedado abierto el micrófono y se ha podido escuchar a la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, decirle a los diputados del PP: a la mierda todos. Si no lo han escuchado bien, vayan ustedes a las imágenes en las que se ve perfectamente a Yolanda Díaz mandar no al fango, sino a la mierda a los diputados del PP. La sesión de control ha continuado y quiero que escuchen lo que ha pasado cuando Cuca Gamarra ha interpelado a María Jesús Montero y cuando Miguel Tellado, el portavoz del PP, ha hecho lo mismo con Bolaños. El presidente del gobierno sabía perfectamente la condición de investigada por corrupción y por tráfico de influencias de su mujer cuando estaba montando el numerito lacrimógeno de la carta. Mientras él estaba firmando la carta dirigida a los españoles, su mujer firmaba la designación de abogado y de procurador. Si ustedes se hacen eco de una noticia de hace más de 1 mes y medio, que es la apertura de esa diligencia, cuando posteriormente el informe de la UCO
ha puesto de manifiesto que no hay nada de nada. Llevan más de 2 meses chapoteando en ese barro. Señor Bolaños, es usted el ministro de Justicia de un gobierno donde la mujer del presidente del gobierno está imputada. Usted lo sabía también y lo tapó. Paren la máquina del fango, señor Tellado. Mire, ayer supimos por unos audios que en Adif amañaban contratos para que ganasen determinadas empresas y lo hacían porque lo mandaban los de arriba. ¿Quiénes eran los de arriba? ¿Era Ábalos? ¿Era usted? ¿Era Montero? ¿Era el puto amo? ¿O era la presidenta? ¿Son ustedes el cártel de Cali? Como dice una de las personas investigadas y que aparecen en las grabaciones del caso Koldo, están ustedes enfangados hasta el cuello y el fango es solo suyo. Te he visto dar un respingo, Isaac, cuando se ha escuchado a Tellado decir lo del puto amo. Se refería a Miguel Tellado a Óscar Puente, que cuando descubrió que el presidente no se iba y él había estado postulándose con Santos Cerdán para heredar al presidente, tuvo que exagerar. Y como no le quedaba otra expresión, pues en vez de decir qué gran presidente tenemos, tuvo que irse pues un poco más allá. No hay nada de nada en el caso Begoña Gómez, es la respuesta del gobierno cuando se les pregunta, y si tienen que añadir algo más dicen fango o todos a la mierda. Pero la realidad ha sido hoy muy dura con Pedro Sánchez, porque cuando ha finalizado la sesión de control al gobierno se ha conocido la decisión que ha tomado la Audiencia Provincial de Madrid sobre la investigación de Begoña Gómez. Una noticia que estaba pasando por debajo del radar, excepto para Miguel Ángel Pérez, que en Libertad Digital dijo, ojo, que la Audiencia de Madrid tiene que decidir si el juez Peinado sigue con las diligencias o si por el contrario archivan el procedimiento y dan carpetazo a la causa. Entre los jueces que debían tomar esta decisión, yo lo desconocía, está Pilar Llop, porque así son las puertas giratorias en España. Las que preocupan no solo son las de los consejos de administración, no, es que Pilar Llop antes de ayer es ministra de Justicia y hoy está en la Audiencia Provincial de Madrid. Claro, fuentes jurídicas le han contado a Miguel Ángel Pérez, y él lo ha publicado antes de que saliera la decisión, le han contado que Pilar Llop ha decidido abstenerse en la deliberación sobre el futuro judicial de Begoña Gómez. Y es una decisión lógica porque Pilar Llop era la ministra de Justicia de Pedro Sánchez. Lo que no sé si en Moncloa ha gustado que Pilar Llop se abstenga. No sé si a Bolaños le encajaba esta decisión. Recuerden que Pilar Llop no terminó políticamente muy bien con Pedro Sánchez, que por cierto la dejó tirada con lo de la ley del sí es sí. Al final, la Audiencia Provincial de Madrid, y esto es lo importante, ha decidido que el juez Peinado siga investigando a Begoña Gómez. El tribunal ha rechazado el recurso de la Fiscalía que pedía el archivo inmediato de las diligencias, porque, atención, en opinión de la Audiencia Provincial de Madrid, hay indicios objetivos de delito en las actividades de la mujer del presidente del gobierno. Y es tan importante la decisión de la Audiencia Provincial que técnicamente lo de hoy es mucho más grave que lo del 24 de abril, cuando el juez informa a Begoña Gómez y por lo tanto a Pedro Sánchez que abre diligencias contra ella y que se vaya buscando un abogado porque al iniciar una investigación ella aparecerá como investigada. Si el 24 de abril la noticia provocó que Pedro Sánchez escribiera una carta diciendo que se tomaba 5 días de reflexión para pensar si continuaba como presidente del gobierno por el amor a su mujer, técnicamente lo de hoy tendría que haber provocado una carta, un videoblog, un tuit, 7 comentarios en Instagram y una declaración institucional, porque la Audiencia Provincial dice que hay indicios objetivos de delito de Begoña Gómez. En el auto de hoy, que es demoledor, los magistrados acuerdan que se sigue investigando a Begoña Gómez,
porque en lo referido a las ayudas que recibió la Unión Temporal de Empresas de Carlos Barrabés, el aliado comercial de Begoña Gómez, sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación. Además, se señala en este auto que la pretensión del Ministerio Fiscal de impedir toda investigación en este delicado campo es inusual y podría llevar a crear lagunas de impunidad en toda actividad delictiva. No solo señalan a Begoña Gómez, sino que se señala otra vez a la Fiscalía. Dice la Audiencia Provincial que delimitar el comportamiento penalmente relevante no siempre es fácil de establecer y obtener fuentes de prueba es complejo, por lo que subrayan que la denunciada podría estar amparándose en su condición de esposa del presidente del Gobierno para ofrecer su influencia de recomendación en la adjudicación pública de sustanciosos contratos en favor de determinadas empresas que le prestan soporte, ventaja o beneficio en su carrera profesional. Una vez más, la justicia avanza para tratar de esclarecer la supuesta corrupción en el sanchismo y una vez más la justicia lo tiene que hacer denunciando las trabas que la Fiscalía General del Gobierno está poniendo con toda su artillería a disposición del matrimonio Sánchez Gómez para evitar que la justicia avance. Ahora, la Audiencia Provincial de Madrid deja en evidencia a la Fiscalía por el caso Begoña, como en otras ocasiones lo han hecho otros tribunales en el caso Tsunami, que dejó en evidencia a la Fiscalía por su defensa de Carles Puigdemont. La decisión de hoy de la Audiencia supone un mazazo brutal para el sanchismo porque significa que las investigaciones y las diligencias van a continuar y, en consecuencia, las noticias escandalosas que salpican a su mujer. Por ejemplo, hoy miércoles hemos conocido una noticia del Confidencial que cuenta que Begoña Gómez se reunió con directivos de Indra, de Telefónica y de Google para pedirles que hicieran gratis una aplicación para su máster de la Universidad Complutense y que estas empresas aceptaron. La aplicación debía servir para que pequeñas y medianas empresas pudieran conocer de forma sencilla el grado de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Indra, Telefónica y Google se pusieron manos a la obra. Según los datos proporcionados por estas empresas al Confidencial, se gastaron al menos 150.000 euros sin que ni Begoña Gómez, ni su máster, ni la Universidad Complutense les pagaran absolutamente nada. Los trabajos comenzaron en 2022. Durante el tiempo que se prolongaron, la mujer del presidente visitó las instalaciones de Indra y de Telefónica y fue recibida por sus máximos responsables. Pero en septiembre de 2023 la cosa se torció. Indra ya se había gastado en ese momento 70.000 euros en el proyecto de Begoña Gómez. Telefónica y Google 40.000 cada una. ¿Qué pasó? Pues que ante las dificultades para seguir justificando una cooperación gratis o desinteresada de esta envergadura, cuyo beneficiario además era el máster de la mujer del presidente del gobierno, las tres compañías hicieron lo que no hizo el gobierno y Begoña Gómez, es decir, levantar el pie, dar un paso al lado y desmarcarse antes de que la aplicación terminara. ¿Por qué? Porque vieron lo que sucedía. En febrero de 2022 el gobierno de Sánchez aprueba que la SEPI aumente su participación en Indra del 18 al 28%. 2 meses más tarde, Luis Abril se hace cargo de la filial que estaba haciendo los trabajos a Begoña Gómez y descubre que la compañía ni siquiera había firmado un contrato que amparara la implicación de su empresa con la aplicación de la mujer del presidente del gobierno. Y Luis Abril dijo, hombre, que menos que firmar un contrato con la Complutense. El señor Abril seguía teniendo dudas de si podía haber o no conflicto de intereses y dice, oye, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Lo mismo ocurrió con Telefónica.
En esos momentos el gobierno de Sánchez ya estaba moviéndose para que la SEPI también aumentara su participación, en este caso entrara otra vez en Telefónica, y Telefónica dijo, bueno, ya lo que faltaba, salgamos de este proyecto. Y en cuanto a Google, siempre, según la información del Confidencial, durante el tiempo que duraron los trabajos para crear la aplicación por la patilla para el máster de la mujer del presidente, Google logra que el gobierno se comprometa a retirar la llamada tasa Google, que grababa con un 3% los ingresos de las grandes tecnológicas. Supongo que todo esto también forma parte del fango y de la casualidad. Pero los tres gigantes tecnológicos que iniciaron el proyecto consideraron que esto era incompatible, que no podían llegar tan lejos, que les podría ocasionar problemas legales, y por eso se quitaron de en medio. Begoña Gómez al final consiguió que fuera el rectorado de la Universidad Complutense el que sacara a concurso un contrato para pagar con fondos públicos la última fase de su plataforma. Y se lo acabó llevando Deloitte. Y Indra, Telefónica y Google entregaron automáticamente a Deloitte todos los desarrollos que habían realizado de forma gratuita. Según consta en los pliegos, el servicio de Deloitte debía haber concluido el pasado febrero estos trabajos. ¿Qué pasó en febrero? Estalló el caso Koldo y varios medios empezaron a contar las andanzas de Begoña Gómez con otras empresas y otros ejecutivos, como por ejemplo Air Europa y Javier Hidalgo. A lo que les acabo de contar, súmenle la noticia que publica Carlos Cuesta en Libertad Digital. La Organización Mundial de Turismo y Globalia sumaron el apoyo de Amazon o Google a proyectos sostenibles del Africa Center de Begoña Gómez. Sánchez entregó el uso de una sede de lujo en Madrid por 75 años y de forma gratuita a la Organización Mundial de Turismo, organización que apadrina actos, viajes y acuerdos con el Africa Center de Begoña Gómez. Una rueda de negocios a la que se suma Globalia, es decir, Air Europa, compañía que se adhirió a un proyecto con la Organización Mundial de Turismo y el Africa Center. Y como se necesitaba grandes respaldos de grandes empresas, pues aquí llegaron Amazon, Google, Mastercard, sumándose a socios y asistentes como Telefónica o Amadeus. La mujer del presidente del gobierno ha tenido trabajando para ella a algunas de las empresas tecnológicas más importantes de España y el mundo, y que están sujetas a la regulación que dicta el gobierno que preside su marido. Solo estas dos noticias de hoy ya servirían para que, sin ninguna investigación judicial, hubiera un tsunami político en España tremendo. Porque les recuerdo un dato importante. Les he hablado antes de Carlos Barrabés, el aliado comercial de Begoña Gómez. Es el que creó el máster de la Complutense. Hoy Voz Populi hace un recuento de la pasta que ha sacado el grupo Barrabés, formado por 6 sociedades de la administración pública en los últimos 9 años. Casi 25 millones de euros. Y la mayor parte de estos 25 millones de euros se han producido desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, con ministerios como Defensa, Interior, Economía, Transición Ecológica, Cultura y Deportes, convertidos en los mayores adjudicadores a las empresas del grupo Barrabés. Y hablando de cultura y deportes, anoche, después de despedir el programa, supimos que agentes de la UCO se presentaron por sorpresa en la sede del Consejo Superior de Deportes, pero no para preguntar por Rubiales, sino en busca de documentación relativa a contratos otorgados por el Consejo Superior de Deportes. ¿A quién? También a Carlos Barrabés. Se ha conocido que estuvieron unas 3 horas y que los agentes de la UCO salieron cargados de cajas repletas de informes y archivos digitales. Y en esa documentación, ¿saben qué había? La copia de un contrato de 3.684.000 euros que el Consejo Superior de Deportes adjudicó a Carlos Barrabés por el trámite de urgencia y que llevaba la firma del socialista José Manuel Franco, Franco el del PSOE, por aquel entonces presidente del órgano deportivo. Y a mí que me suena
que cuando había que buscar un nuevo presidente del Consejo Superior de Deportes, el nombre que estaba hecho, el nombramiento que se publicó en la prensa, era el del profesor de esquí de Begoña Gómez y también de la misma estación donde los Barrabés han hecho negocio y que aquello se torció por alguna razón que no sabemos. El contrato del CSD se otorgó en agosto de 2022 y aunque la empresa de Barrabés en el examen técnico no tuvo la mejor puntuación, seguro que es también casualidad, como pasó con los contratos famosos de la carta de Begoña Gómez. Al final se lo terminaron llevando. Parece que ahora mismo hay una competición entre el caso Begoña Gómez y el caso Koldo por ver quién ocupa más portadas en los diarios, quién da más noticias de última hora, quién da más titulares. Hoy, en mi opinión, gana Begoña Gómez, pero lo de Koldo no se queda atrás. Porque el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo ha pedido al Ministerio de Transportes que facilite a la Guardia Civil una copia de todos los correos electrónicos del actual subsecretario de Deportes, actual Jesús Manuel Gómez García, y del exdirector general de Organización e Inspección en Transportes. Todos los mensajes intercambiados entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de julio de ese año. El juez explica en su auto que tanto el actual subsecretario de Deportes como el exdirector general, según los informes de la UCO, habrían participado en la gestión de los contratos investigados junto con el que fuera secretario general de Puertos del Estado, ¿recuerdan, Alvarito? Y el director general de gestión de personas de Adif. Esto hoy. Ayer les hablamos de otro informe de la UCO. Estos son los informes de la UCO de los que no habla el gobierno. Un informe de la UCO que decía que Ábalos, el exministro, conocía los contratos adjudicados a Soluciones de Gestión. También que la información sobre esos contratos la recibía Koldo y otros colaboradores en su cuenta personal del correo electrónico. Y aparecía el correo de Ábalos. Esta tarde Ábalos ha estado en el programa de Risto Mejide en 4 para explicar estas cosas. O por lo menos para dar su versión. Y en el transcurso de la entrevista, ¿saben quién ha aparecido por sorpresa y por teléfono? Koldo García. La cara de Ábalos, un poema. Escuchen. José Luis, llamada inesperada. Hombre, Risto, podíais haber avisado. No, es que a mí me la acaban de chivar por el pinganillo. No, pero uno viene de buena fe. ¿Pero qué quieres decir? ¿No te he cruzado con él? ¿No te he hecho hablar con él? No es normal. En este programa entra mucha gente, no tendremos que pasar toda la escaleta de la gente que entra. Ya, sí. Hombre, pero si me pedís que vaya a un directo, decidme también qué sorpresa me voy a encontrar. La tensión ha continuado durante el resto de la intervención de Ábalos, porque el diputado ahora del Grupo Mixto ha dicho que él siempre utiliza su correo personal, que es un correo menos seguro, y entonces le han dicho, ¿entonces por qué utilizas? Ah, como prueba de que no tengo nada que ocultar. Claro, las versiones de Ábalos se sostienen durante escasos segundos, como cuando, por ejemplo, Risto le ha recordado que la primera entrevista que le dio a él, Ábalos dijo, yo no sabía nada, y ahora ayer dice, no, yo ya sabía y sospechaba. Estuviste aquí en el sofá, estuvimos hablando tú y yo, y me dijiste que te encontrabas muy sorprendido cuando se había destapado toda esta historia. Y ahora veo que no, que tú ya sabías que esta compañía, esta empresa, Sociedades de Gestión, tenía sombras reputacionales y tú habías pedido un informe sobre esta compañía. No. ¿Sí? ¿Es lo que me he enterado hoy? No, los informes no. No, es que son los informes, las informaciones son posteriores a la adjudicación. Bueno, no son previas. Da igual. Hombre, ¿cómo que da igual? Que a mí me da absolutamente igual. Lo que me importa es si tú en ese momento ya pedías esos informes. Da igual, pero si tú los pedías, estuviera o no contratado o no. Cuando ya estaba adjudicado. ¿Por qué los pedías? Cuando ya estaba si no sospechabas de nada. ¿Por qué te hiciste aquí el sorprendido si no sospechabas de nada? Porque lo vi publicado. Claro, pues entonces no me digas aquí que te viste sorprendido por estas informaciones, que me lo has dicho aquí, José Luis. Ay, José Luis. Ábalos, Koldo, Alvarito, el presidente de Adif, Franco, el del CSD, Barrabés, lo de la mujer del presidente teniendo hasta Google trabajando por la patilla para ella y su aliado. No me negarán que hay algo, siendo prudentes, que huele a podrido, no en Dinamarca, sino el sanchismo. Y aunque Pedro Sánchez
hiciera un dueto con La Pestilencia y Fango se convirtiera en la canción del verano, tengo la impresión de que cuando terminaran los 2 minutos de la canción Fango, la corrupción, como el dinosaurio, seguiría estando allí. Fango, fango y más fango. Preguntan a la oposición por la economía, fango. Preguntan por las elecciones en Cataluña, fango. Le preguntan por la política internacional, más fango. Ni 1000 paladas de fango van a tapar los gobiernos de la vergüenza que tienen ustedes con Vox. Usted podrá seguir chapoteando en el fango. Yo anuncié que esta máquina del fango tiene una finalidad bien clara. En primer lugar, usted ponen en marcha esa máquina del fango precisamente para ocultar los éxitos de este país. Ponen en marcha esa máquina del fango para tapar sus gobiernos de la vergüenza con Vox. Si yo ya sé que ustedes esto lo hacen para quebrarme con su fango, pero van listos. ¡Fango, fango, fango, fango! ¡Fango! ¡Fango! La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.